Bueno, ahí escuchábamos un poco este informe de Euronews para ponernos en contexto, perdón, lo que va a pasar mañana o lo que podría pasar mañana. Y para eso vamos a convocar a el periodista Pedro Santander, investigador también, profesor, docente. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días para Ñandutí. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, Pedro. A ver, mañana, después de un largo proceso, recordemos esto, Pedro, empieza, para hacer un poco una síntesis, esto empieza realmente con las protestas en Chile hace más de 2 años y toda una explosión social que generó estos 30 años de neoliberalismo, donde, bueno, en un momento dado la población en masa sale a las calles. Correcto, es muy bueno que tú recuerdes esto, ¿no? Porque el origen de lo que vamos a vivir mañana, que es el plebiscito por una nueva constitución, efectivamente si podemos identificar un punto de nacimiento, ¿no? De emergencia de esto, está en el 18-19 de octubre del 2019, cuando, como decimos aquí en Chile, explotó, Chile estalló, ¿no? Hablamos del estallido social o de la revuelta popular de ese año. Año que quedará grabado en la mente de muchos de nosotros y en la historia del país sin duda, año en que octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo por lo menos, hasta que llegó el COVID, el pueblo chileno se movilizó intensa, masivamente, para cambiar este modelo neoliberal, para manifestar su rabia social, su descontento. Y bueno, hizo en pocos días hizo añicos una suerte de imagen construida de nuestro país, que era el gran, ¿no es cierto?, experimento exitoso del neoliberalismo. Y bueno, aquí estamos hoy ante un día histórico, que es el día de mañana, que fue abierto por esa revuelta popular y que es el día en que mañana vamos a ver si seguimos o no seguimos con la constitución de Pinochet, o si realmente entramos en una época distinta y aprobamos una constitución que va a ser una de las más modernas del mundo. Mira, y yo sé que esto puede sonar exagerado, pero no lo es, por diversas razones que tal vez podemos comentar, pero es una constitución muy interesante, muy de avanzada, y espero yo con todo mi corazón que mañana sea aprobada. Hay un título que leí en un diario español que dice incertidumbres y esperanzas ante el plebiscito constitucional en Chile. Estamos hablando de una constitución vigente de la época de la dictadura versus una constitución muy avanzada, como tú dices. ¿Por qué algunos dicen que puede ganar el rechazo? ¿Por qué se está dando por hecho esto? ¿Cuál sería la razón? Bueno, sí, la verdad es que esta ha sido una campaña, ha sido una campaña difícil para los que estamos con el apruebo, con aprobar una nueva constitución. No ha sido fácil, ha sido una campaña cuesta arriba. Y fíjate tú que ha sido cuesta arriba fundamentalmente porque la derecha que defiende la constitución de Pinochet, y no solo la derecha, también un sector importante de la democracia cristiana, un sector importante de algunos ex colaboradores de la Concertación, del gobierno de Ricardo Lagos, lo que podríamos llamar el neoliberalismo progresista. El mismo Ricardo Lagos no ha sido claro. Es decir, quienes defienden la vigencia de la Constitución de Pinochet han desplegado un arsenal muy bien financiado, ¿no es cierto?, y muy bien respaldado por medios de comunicación, por empresas de encuestas de opinión pública, por voceros que reciben muchos minutos de radio, de diario, de tele, con una altísima inversión en redes sociales, ¿no? Cerca de 1.000 millones de pesos, que eso serían como 10 millones de dólares, invertidos en redes sociales. Por lo tanto, ha sido una campaña en el cual los partidarios de la Constitución de Pinochet han logrado instalar un clima social que hace aparecer la opción del apruebo como una opción perdedora. Y claro, siempre hacer una campaña en esas condiciones es más difícil. Sin embargo, estamos optimistas. El cierre de campaña, que fue el jueves, demostró una cosa maravillosa. El jueves, que fue el último día en que está permitido hacer campaña en Chile, hasta mañana, hubo cierres de campaña a lo largo de todo Chile y fueron realmente multitudinarios, fueron impresionantemente multitudinarios. No sé si ustedes vieron las imágenes de Santiago, 500.000 personas reunidas ahí. Es decir, todo eso que ocurrió hace 2 años, que tú bien
recordabas, está vivo, está ahí, está presente, está latente, no se ve tanto en las redes, las encuestas de opinión pública no hablan de eso, los medios de la derecha tampoco, pero el jueves se vio en todo Chile en miles, cientos de miles de personas en las calles, así que estamos muy optimistas, fue un golpe anímico importante, estamos muy optimistas para lo que pueda pasar mañana. Sí, yo vi unas imágenes impresionantes, bueno, sobre todo vi la de Santiago con, no sé si decir kilómetros, pero muchísimas cuadras con gente, con, no sé si eran velas, luces. Medio millón de personas en las calles, una cosa impresionante, sí. Realmente. Y solo en Santiago, porque fíjate, sí. yo te hablo de Valparaíso, en Valparaíso, como en muchas otras ciudades de Chile, también hubo miles de personas en las calles en los actos de cierre de campaña. Pedro, ayer también estaba escuchando cuando se hacía una, digamos, crítica de la constituyente, digamos, decían, bueno, por un lado están las reivindicaciones por las cuales la gente salió a las calles, ¿no? Derecho a la salud gratuita, por ejemplo, o educación gratuita, para citar dos temas nada más. Pero algunos mencionaban que se llevó a otro lado, desde su punto de vista, digo, ¿no? Por ejemplo, sí. El tema de lo plurinacional, o el tema del feminismo, o el tema. Entonces dice, bueno, sí. Ahí ya algunas personas no están tan de acuerdo, o sea, y esto fue explotado, digamos, por los medios claro. como para poner como si fuera que esto era algo negativo, digamos. ¿Crees que ahí puede ser que haya estado parte de esta contracampaña? Claro que sí, es que mira, pasaron dos cosas, ¿no? No sé cuántas constituciones tienen ustedes en Paraguay, nosotros tenemos 3, una de 1833, otra de 1925 y esta que es la de la dictadura de 1980. Nunca, jamás había ocurrido en la historia de nuestro país que una constitución, una propuesta constitucional, como la que se va a plebiscitar mañana, fuera escrita y redactada a la élite. Es primera vez que esto ocurre. Y eso fue un durísimo golpe para la élite. Bueno, pues, en términos, podríamos hablar de la oligarquía chilena, ¿no? Fue un durísimo golpe. O sea, ellos nunca se esperaban que la convención constitucional que fue elegida los dejara prácticamente afuera y incluso llegaron a menos de 1/3 de representación, por lo tanto no tenían derecho a veto, ¿no? Porque con 1/3, porque los acuerdos en la convención constitucional tenían que tomarse por 2/3 de los integrantes. Si lograbas 1/3 tenías derecho a veto. La derecha ni siquiera logró 1/3 de los convencionales, entonces no tuvieron derecho a veto. ¿Qué ocurrió entonces? Que efectivamente gente como tú, como yo, gente trabajadora, muy preparada, muchos de ellos, gente que conoce, que se parece a nuestro pueblo, empezó a redactar la Constitución. Y tú sabes que cuando eso ocurre, y lo hemos visto en muchos países de América Latina, cuando eso ocurre la élite no lo aguanta, no lo soporta, aunque sea profundamente democrático el hecho que lo genere, y hace una campaña entonces durísima en contra. Y aquí durante un año entero en que sesionó la Convención Constitucional, en un año escribieron una Constitución, durante ese año hubo una campaña de desprestigio, de daño reputacional, de escándalos, ¿no? De exageraciones mediáticas y comunicacionales tan grande que efectivamente yo creo que eso generó un daño, horadó un poco el proceso. Justamente, claro, quiero poner en pantalla todo. Sí, quiero poner en pantalla acá en nuestra la tapa de tu libro que se llama La Batalla Comunicacional, donde se expresa, digamos, en una tapa espectacular, digamos, y en un libro que les recomiendo muchísimo a la gente si lo puede leer. ¿Cómo se puede generar? Esto lo hablábamos con Jair Cibel, que hace un rato también desde Argentina, con el intento de magnicidio, la fake news, la posverdad, y tuvieron tiempo, un año, me decís, para construir, porque los medios de comunicación no querían que venga esta constituyente, tampoco querían que gane Boric. En general, digo, los medios grandes, los llamados tradicionales, o el poder mediático, como dice Pablo Iglesias. Entonces, en tu libro tú describes claramente todos estas estrategias, digamos, para poder de alguna manera colocar estos temas como te acabo de mencionar. No, era para esto, pero al final lo cambiaron y se aprovecharon y van más allá de lo que queríamos. Es decir, una confusión general
que se genera por redes y por la televisión principalmente, porque la gente sigue viendo televisión en sus casas Claro, y escuchando radio. y escuchando En radio. Chile se escucha mucha radio, sí, sí, sí. Así es. Mucha radio se escucha. Háblame un Mira, y poco yo de esto. Sí. agregaría a eso otro actor, que son las empresas de las encuestas de opinión pública. Y jugaron un rol importantísimo en esto, es decir, em, las redes sociales, los medios de comunicación, las fake news y las encuestadoras, las empresas que son también ligadas a la derecha, hicieron un maridaje, ¿no es cierto?, una mixtura y generaron artillería comunicacional contra la convención, contra el proceso constituyente duro, importante, prolongado en el tiempo y sistemático. Y yo pienso que ahí, y creo que siempre es necesario hablar de eso, estimado, yo creo que ahí nosotros, los sectores que estábamos con el proceso de transformación, una vez más, no aquilatamos el peso que puede tener en ciertos contextos, ¿no es cierto?, lo comunicacional para incidir en una campaña. Creo que llegamos tarde a la reacción, creo que no aquilatamos bien el tema, estábamos muy en el tema político, constitucional, y las fuerzas progresistas en Chile descuidan la defensa comunicacional del proceso constituyente, teniendo la posibilidad de hacerlo, porque claro, nosotros a veces hablamos de los medios como si solo existieran los de la derecha. No es así, son los principales en términos de posiciones de mercado, sin ninguna duda, pero hay muchos medios nuestros, muchos medios que apoyaron el proceso constitucional, muchos rostros, muchos periodistas. Espero que sea un buen aprendizaje para próximos y futuros eventos donde tenemos que cuidar más el aspecto de la defensa comunicacional de un proceso de transformación que siempre va a ser atacado por los que no quieren que nada cambie. Pedro, a ver, para poder cerrar esta entrevista y entender qué pasa mañana, si se aprueba y qué pasa si se rechaza, digamos. Bueno, si se aprueba, tenemos nueva constitución, que es una constitución redactada por un órgano diverso, con poca representación de la oligarquía en ella, sino constitución redactada en clave de género, es una de paridad, es una constitución que reconoce la existencia de la indígena, es una constitución que permite que recuperemos el agua como derecho humano y bien público, es una constitución que prohíbe la actividad minera en los glaciares, es una constitución que reconoce el deporte como en su función social, es una constitución que reconoce la paridad en todos los órganos de la administración pública. En fin, te podría decir muchísimas otras cosas más. Es una constitución muy interesante, no es perfecta, pero ningún texto lo es. Y es un punto de partida para transformar este país. Si no gana el apruebo, sigue rigiendo la constitución del dictador, la constitución del 80, y el gobierno ha sido claro en todo caso en decir que aunque gane el rechazo mañana, el proceso de cambio constitucional continúa, porque en el plebiscito de entrada, que fue el año 2020, el pueblo chileno, en un abrumador 80%, dijo: queremos una nueva constitución. Ese mandato popular, el gobierno ya lo ha dicho que se va a respetar y va a continuar. Se iniciará un segundo proceso, ¿no es cierto?, de cambio constitucional, que, bueno, se verá cómo se hace, pero se iniciará un segundo proceso de cambio constitucional, y mientras eso ocurra, la constitución de Pinochet sigue vigente en nuestro país. Esa es la parte que a mí me preocupa y me cuesta entender, ¿no? Porque si sale el 80% así, queremos una constitución, y cuando se hace la constitución después otra vez hay una posibilidad de decir no, rechazo y vuelvo atrás. Entonces, ¿para qué se hizo ese 80%? Esa es la parte que me cuesta entender a mí. Bueno, esa es la parte que nos cuesta entender a todos, ¿no? Pero porque, además, por eso mismo sería muy extraño que mañana gane el rechazo. Si hace 2 años atrás el 80% de los chilenos dijo: queremos una nueva constitución. Después de eso, cuando elegimos a los convencionales, fue abrumadoramente a favor
de nuevas fuerzas políticas. Y después de eso, hace poquito, en la contienda Boric-Cast, ¿no es cierto? Boric gana también abrumadoramente. Es decir, hubo 3 momentos en menos de 2 años donde las fuerzas de transformación en Chile obtienen victorias electorales importantes. Sería muy extraño que mañana... Pero la campaña, como digo, ha sido tan sucia, tan potente, tan fuerte, que todo puede pasar. Y además ha ocurrido algo que no te había comentado. Hasta el día de hoy, absolutamente todas las encuestadoras chilenas de cierto renombre, todas dan por ganador al rechazo. No hay ninguna que haya dicho que sus pronósticos son de que el apruebo va a ganar. Por lo tanto, eso es así. Mañana vamos a ver si se equivocaron estrepitosamente o lamentablemente tuvieron razón. Entonces, ante esa disyuntiva estamos ante un día histórico que es el día de mañana y estamos todos, la verdad, con los nervios de punta esperando los resultados de mañana. Y así estaremos también acá siguiendo y viviendo con ustedes desde la distancia. Gracias, Pedro, un fuerte abrazo. A ti, un abrazo, muchas gracias, un saludo al pueblo paraguayo, un gusto hablar con ustedes, gracias. Pedro Santander, profesor de lingüística, periodista, director del Observatorio de la Universidad de Valparaíso, poniéndonos en contexto sobre lo que puede pasar mañana en Chile. Es increíble, ¿no? Esto, ¿no? Que el 80% le haya dicho primero que sí, que ahora haya una posibilidad de rechazo, es medio inentendible.